ABC Podcast. Estamos en la historia. Los tambores y los filos resonaron en una macabra sinfonía a finales de agosto del 846. Para los cronistas de la época, fue una locura. La Urbs Aeterna, que de glorioso tenía ya solo el recuerdo del viejo imperio, recibió con amargura la visita de una flota de piratas llegada desde los confines de Hispania y del norte de África. Los invasores saquearon, quemaron, asesinaron y violaron en un cruel frenesí de violencia que enmudeció a los romanos. De hecho, no tuvieron piedad ni por los santos. En mitad de la noche, accedieron a los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y ultrajaron sus restos. Muchos han sido los saqueos en Roma. El más conocido fue el perpetrado por el visigodo Larico en el siglo V, pero las páginas de la historia, sin embargo, ocultan la pesadilla protagonizada por esta flota pirata que no tuvo piedad. ¿Por qué se ha pasado por alto este episodio? ¿Hasta qué punto supuso un ultraje para el Vaticano? En el siglo IX, el Imperio Romano no era más que un espejismo del coloso que había dominado el viejo continente desde los años de Julio César. Roma, centro del mundo durante 1000 años, apenas albergaba una mínima cantidad de población. Los gloriosos monumentos levantados en la época de los emperadores empezaban a ser rodeados de chabolas. La estampa era dantesca. Así lo cuenta el doctor en historia medieval, José Soto Chica. Hasta el año 419 tenía una población cercana al 1.000.000 de habitantes. 800.000 habitantes le calculamos para el siglo V. Y seguía siendo la ciudad más fascinante de la Tierra. De aquellos 800.000 habitantes, pues habíamos pasado a una ciudad que a duras penas superaba los 50.000. El escenario es apocalíptico, es de estas películas así que nos muestran un mundo, ¿no?, después de una gran tragedia nuclear o pandémica. Pues imaginar lo mismo, porque tenemos una ciudad en donde las chozas pues se levantaban entre las ruinas de inmensos edificios, como el Coliseo, el Circo Máximo, que eran ya incomprensibles para aquella gente. Es una Roma que sigue siendo simbólicamente muy importante porque es la residencia del obispo de Roma, del Papa. Es una ciudad rica también porque fuera de las murallas y dentro de las murallas hay iglesias que son muy veneradas y donde se han acumulado durante 500 años de cristianismo inmensas riquezas, como son las basílicas de San Pedro y San Pablo. Pero digamos que es un escenario un poco extraño, ¿no?, donde se mezcla un pasado glorioso pero arruinado con un presente empobrecido y con una realidad que pese a esa pobreza, Roma sigue siendo el centro del mundo. La caída de un imperio siempre lleva de la mano el ascenso de otro. El debilitamiento de Roma y la llegada hasta Alejandría de las flotas musulmanas desbloqueó el Mediterráneo para los sarracenos. En las décadas siguientes, y a la velocidad del rayo, proliferaron los piratas de turbante y cimitarra. Las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia, fueron algunos de los territorios que saborearon sus incursiones en el siglo VIII. Las bases cristianas de Creta y Malta también fueron arrasadas. El estandarte de la Media Luna flameaba por el Mare Nostrum, y en esas, una armada árabe redobló la apuesta: conquistar Roma. Que las fuentes de la época nos van dando parcelas de verdad, entre comillas. Algunas de esas fuentes hablan solo de piratas provenientes de lo que hoy sería el norte de África, de Túnez, de la zona de Argelia. Otras añaden a esos piratas los que se habían instalado ya en Sicilia, que estaban conquistando Sicilia precisamente a los bizantinos romanos. Pero si uno va a las fuentes escritas por los musulmanes, Ibn Rushdi, por ejemplo, pues nos dicen que la mayor parte de esos piratas eran andalusíes y africanos. Era una gran flota que se iba a reunir en la desembocadura del Tíber en agosto de 846, que lo iba a remontar y que iba a saquear el Vaticano y a poner en riesgo a la mismísima Roma, que ya no era la gran ciudad que todos tenemos en la cabeza, pero que seguía siendo el centro de la cristiandad. Sus deseos no eran infundados. Durante décadas se había extendido por África la idea de esa Roma cargada de riquezas.
Los autores árabes de la época decían que los emperadores habían hecho cubrir parte del río Tíber con placas de bronce. Eso sumado a la ingente cantidad de reliquias que creían que se escondían en las basílicas de San Pedro y San Pablo, lugar de descanso eterno de los apóstoles de Jesucristo. De la primera quedó una descripción en el Liber Pontificalis, el libro de los papas. Constantino construyó una basílica para el bienaventurado Pedro Apóstol. Cerró el ataúd mismo por todos lados y la decoró con columnas que había traído de Grecia. Hizo también la cámara de la basílica con adornos de oro resplandeciente, y sobre el cuerpo de Pedro hizo una cruz de oro purísimo. E hizo candelabros de 10 pies de oro y de plata. Incluyó copas doradas con gemas de jacinto, una placa de oro adornada con perlas, a un total de 225. El altar mismo estaba hecho de plata con gemas verdes, adornado por todos lados, con un número de 500 gemas y un incensario de oro purísimo, engastado de joyas por todos lados. Al calor de todas esas leyendas se formó una flota y se alzaron los capitanes como Abu Masar, uno de los hispanos que se convirtió en mandamás de la expedición. Pues Abu Masar es un personaje realmente fascinante, porque tenemos a un pastorcillo asturiano que en un momento de su vida decide pasar al Andalus, convertirse al Islam y lanzarse a la aventura del mar. Y sabemos de él que fue jefe de corsarios y de piratas en el Mediterráneo, y que terminó por un golpe, por un giro de la fortuna, siendo la mano derecha el jefe de mercenarios sarracenos de un príncipe cristiano, en este caso el príncipe de Benevento, que en aquel momento probablemente era la ciudad más rica de Italia. Y Abu Masar se convierte en la mano derecha de este señor longobardo, este señor lombardo en Benevento, en el sur de Italia, hasta el punto de que prácticamente quien realmente controla el sur de Italia es Abu Masar al-Asturquí, el asturiano. La noticia le llegó al Papa Sergio II a principios de agosto del 846. Una gigantesca armada se había reunido y navegaba en dirección a la Ciudad Santa. Los informes hablaban de 73 naves y 11.000 guerreros. Poco después, le comunicaron que otra flota había partido para aprovechar aquel caos. En contraste, pocas legiones romanas se asentaban ya en Roma, tan solo 7.000 soldados extranjeros y algunas milicias locales. Lo que sobrevino fue el desastre. Los navíos subieron por el Tíber hasta el Vaticano, desembarcaron en el actual puerto de San Angelo y asaltaron las basílicas de San Pedro y San Pablo. Se congregaron dos grandes flotas, una proveniente de Al-Ándalus, que iba a navegar a través de Córcega y Cerdeña, y otra que saliendo de los puertos africanos y pasando por Sicilia y por Nápoles, sube por la costa italiana y ambas confluyen en el Tíber. Estas dos flotas de piratas y corsarios sarracenos remontan el Tíber y caen sobre Roma. Saquean a placer tanto la Basílica de San Pedro como la de San Pablo, en las que se habían acumulado increíbles riquezas desde la época de Constantino el Grande, y no tienen ningún problema en hacer cautivos, en devastar los campos alrededor, en tentar las murallas de Roma, que se salva por los pelos porque en el último momento empiezan a llegar auxilios provenientes del duque Guido de Spoleto, que es un señor también de la zona del sur de Italia, y también de Luis el Germánico, nieto de Carlomagno, oficialmente rey de Italia, que también acude a la defensa de Roma, y eso va a obligar a los piratas sarracenos a embarcarse con todo su botín y con todos sus esclavos que habían hecho en aquella jornada, ¿no? Se dijo que las langostas habían acudido a comerse las cosechas, y en parte era verdad. Después de pasar a cuchillo a las tropas que defendían Roma y perpetrar todo tipo de barbaridades, los piratas se retiraron sin apenas oposición. Aquello supuso una humillación para el renqueante imperio, una humillación que los católicos escondieron para evitar la amargura de la derrota, o más bien intentaron maquillar, pues el golpe fue tan doloroso que resultó imposible de ocultar.
Ya lo escribió Prudencio de Troyes. En el mes de agosto de 846, los sarracenos y los moros invadieron Roma, arrasando la basílica del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, llevándose todos los ornamentos y tesoros junto con el altar que presidía su tumba. Algunos de los duques del emperador Lotario fueron cortados impíamente en pedazos. Pero la marcha de la flota sarracena dejó un último misterio: el paradero de los restos de Pedro y Pablo. No dejamos de ir a San Pedro Vaticano, visitar la cripta donde están los restos de Pedro y Pablo, de los apóstoles, y sin embargo, pues gracias a lo que sabemos de lo que ocurrió allí en 846, yo me atrevo a afirmar que esos restos no se corresponden con los apóstoles, porque evidentemente el saqueo fue tan completo, fue tan a placer, y la profanación de las tumbas, que es muy poco probable. ¿Cómo lo intentó arreglar la Iglesia? Pues diciendo que en el último segundo los restos de los apóstoles fueron sacados y llevados a San Juan de Letrán. Donde antes los gladiadores derrochaban su valentía ante un sinfín de peligros premeditados, ahora había un cementerio. Y las calles que antes acogían la llegada de generales victoriosos se llenaban ahora de chabolas y mercados improvisados. La ciudad era un caramelo para los que en ese momento acechaban el Mediterráneo. Eran tiempos de nuevos asentamientos y nuevos capítulos en la historia. Todos luchaban por dominar los mares y comerse los restos del gigante que sentó su poder con anterioridad. Y ese era el momento justo de hacerlo. Porque como dicen las antiguas lenguas, solo se puede destruir una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.